Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo, vamos a analizar un periodo muy controvertido en la historia. El papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial. A menudo se critica a Francia por su rápida caída ante la Alemania nazi, y hoy vamos a profundizar en los factores que contribuyeron a este resultado. ¿Cómo pudo una potencia militar como Francia caer tan rápido? La línea Maginot y su fracaso. La línea Maginot, una colosal obra de ingeniería militar francesa, se erigió como un símbolo de la defensa europea en el periodo de entreguerras. Concebida tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, su propósito era salvaguardar la frontera este de Francia de una posible agresión alemana. Sin embargo, en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, esta formidable estructura demostró ser ineficaz, y su fracaso tuvo consecuencias catastróficas. La línea Maginot, nombrada en honor al ministro de guerra francés André Maginot, fue una extensa red de fortificaciones, búnkeres, campos de minas y obstáculos antitanque. Se extendía a lo largo de 450 kilómetros, desde la frontera suiza hasta la belga, y estaba diseñada para canalizar cualquier invasión alemana hacia Bélgica, donde las fuerzas francesas y británicas podrían enfrentarla. La línea estaba equipada con tecnología de punta para la época, incluyendo cañones de gran calibre, sistemas de ventilación avanzados y túneles subterráneos. A pesar de su impresionante diseño, la línea Maginot tenía una falla crucial: no cubría la totalidad de la frontera franco-alemana. Los estrategas franceses creían que la densa región boscosa de las Ardenas era impenetrable para los tanques alemanes. Sin embargo, en mayo de 1940, las fuerzas alemanas, bajo el mando de Hitler, ejecutaron un audaz plan, conocido como el Plan Manstein, que consistía en atravesar las Ardenas con sus divisiones blindadas. Esta maniobra tomó por sorpresa a los franceses, que habían concentrado sus fuerzas en la línea Maginot y en Bélgica. Los alemanes, con su táctica de Blitzkrieg, guerra relámpago, superaron rápidamente las defensas francesas y rodearon la línea Maginot, dejándola aislada. La línea Maginot, diseñada para resistir un ataque frontal, resultó inútil contra un enemigo que la flanqueó. El fracaso de la línea Maginot contribuyó significativamente a la rápida caída de Francia. La rendición francesa en junio de 1940 conmocionó al mundo y permitió a la Alemania nazi consolidar su control sobre Europa Occidental. Este hecho demostró la importancia de la movilidad y la flexibilidad en la guerra moderna, y marcó el fin de la era de las fortificaciones estáticas. La línea Maginot se transformó en un símbolo de la falta de visión estratégica, y la ineficiencia de basar las defensas de un país en fortificaciones estáticas. La línea Maginot sigue siendo un recordatorio de que incluso las defensas más formidables pueden ser superadas por la innovación y la audacia en la guerra. La derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que conmocionó al mundo, y uno de los factores clave que contribuyeron a esta debacle fue la obsoleta estrategia militar francesa. ¿Cómo llegaron al desastre? 1. Su mentalidad defensiva arraigada. La Primera Guerra Mundial dejó una profunda cicatriz en Francia. La guerra de trincheras, con su estancamiento y enormes pérdidas humanas, influyó fuertemente en la mentalidad militar francesa. Esto llevó a una estrategia centrada en la defensa estática, simbolizada por la línea Maginot. Se creía que fortificaciones masivas podrían detener cualquier ataque alemán. Esta mentalidad defensiva llevó a descuidar el desarrollo de tácticas ofensivas y la movilidad de las fuerzas armadas. 2. La línea Maginot, una ilusión de seguridad. Aunque impresionante en su diseño, la línea Maginot tenía serias limitaciones. No cubría toda la frontera franco-alemana, dejando las Ardenas desprotegidas. La confianza excesiva en la línea Maginot llevó a subestimar la capacidad alemana para realizar un ataque a través de las Ardenas, un terreno considerado intransitable para los tanques. La línea Maginot fue diseñada para una guerra de trincheras, no para la guerra relámpago, o Blitzkrieg. 3. Falta de movilidad y mecanización. El ejército francés carecía de la movilidad y la mecanización necesarias para contrarrestar la Blitzkrieg alemana. Sus unidades blindadas eran menos numerosas y tecnológicamente inferiores a las alemanas, y su doctrina de empleo era obsoleta. La dependencia de la infantería y la artillería estática hizo que el ejército francés fuera lento y vulnerable a los ataques rápidos y coordinados de los alemanes. 4. Errores de liderazgo y planificación. El liderazgo militar francés mostró una falta de visión y flexibilidad. Se aferraron a doctrinas obsoletas y no lograron adaptarse a la nueva realidad de la guerra mecanizada.
La planificación estratégica fue deficiente, con errores como el Plan Dille, que concentró fuerzas en Bélgica, dejando las Ardenas peligrosamente desprotegidas. También hay que tomar en cuenta la falta de comunicación entre los altos mandos, y la falta de capacidad de adaptación a los rápidos cambios del campo de batalla. 5. Subestimación del enemigo. Los franceses subestimaron la capacidad y la determinación de la Wehrmacht alemana. No anticiparon la audaz maniobra alemana a través de las Ardenas. Esta subestimación llevó a una falta de preparación y a una respuesta lenta y descoordinada ante el ataque alemán. En resumen, la estrategia militar francesa obsoleta, caracterizada por una mentalidad defensiva, la dependencia de fortificaciones estáticas, la falta de movilidad y mecanización, los errores de liderazgo y la subestimación del enemigo, contribuyó significativamente a la rápida y devastadora derrota de Francia en 1940. La derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial no fue solo el resultado de errores militares, sino también de una profunda división política y social que debilitó al país desde dentro. Esta fractura interna impidió una respuesta unificada y efectiva ante la agresión alemana. En primer lugar fue la polarización política y sus divisiones ideológicas. Francia estaba profundamente dividida entre la izquierda y la derecha. Los partidos políticos, desde los comunistas hasta los conservadores, estaban en constante conflicto, lo que dificultaba la formación de un gobierno estable y una política exterior coherente. El auge de movimientos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, exacerbó estas tensiones. El miedo al comunismo y la simpatía por el fascismo dividieron aún más a la sociedad francesa. Inestabilidad gubernamental. La Tercera República Francesa se caracterizó por la inestabilidad política, con frecuentes cambios de gobierno. Esta falta de continuidad impidió la implementación de políticas a largo plazo y la preparación adecuada para la guerra. La debilidad del liderazgo político llevó a una falta de voluntad para enfrentar el rearme alemán y la creciente amenaza nazi. 2. Fragmentación social. Descontento social. La Gran Depresión de la década de 1930 exacerbó las tensiones sociales en Francia. El desempleo, la inflación y la desigualdad económica generaron un profundo descontento entre la población. Las huelgas y las protestas fueron comunes, lo que debilitó aún más la cohesión social y la capacidad del gobierno para actuar. Pérdida de confianza. La población francesa había perdido la confianza en sus líderes y en sus instituciones. La corrupción, el escándalo político y la ineficacia del gobierno erosionaron la moral nacional. Esta pérdida de confianza contribuyó a un sentimiento de apatía y desesperanza, lo que dificultó la movilización de la población para la defensa del país. Pacifismo. La experiencia de la Primera Guerra Mundial generó un pacifismo generalizado, que impidió que se prepararan de manera adecuada para un nuevo conflicto bélico. 3. Consecuencias. Debilidad en la defensa. La división política y social debilitó la capacidad de Francia para defenderse de la agresión alemana. La falta de unidad nacional impidió una respuesta coordinada y efectiva. La división interna facilitó la colaboración con el régimen de Vichy después de la ocupación alemana. Algunos franceses, motivados por el anticomunismo o el oportunismo, apoyaron al gobierno colaboracionista. La división política y social que llevó a la derrota de Francia en 1940 dejó un legado duradero en la sociedad francesa. Las heridas de la guerra y la ocupación tardaron décadas en sanar. La división política y social de Francia en la década de 1930 fue un factor clave en su derrota en la Segunda Guerra Mundial. La falta de unidad nacional, la inestabilidad política y el descontento social debilitaron al país y lo hicieron vulnerable a la agresión alemana. La caída de Francia en 1940 fue un desastre militar de proporciones épicas, y otra de las causas de esta derrota fue el fracaso del liderazgo francés. Primero, fue el aferramiento a doctrinas obsoletas. El alto mando francés, fuertemente influenciado por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, se aferró a estrategias defensivas y estáticas. La línea Maginot, símbolo de esta mentalidad, representaba la creencia de que la guerra podía ganarse mediante fortificaciones fijas. Esta mentalidad defensiva impidió la adopción de tácticas modernas, como la guerra relámpago, Blitzkrieg, que Alemania empleó con devastadores resultados. Segundo, la falta de preparación para la guerra mecanizada. El ejército francés carecía de la movilidad y la mecanización necesarias para enfrentar la guerra moderna. Sus divisiones blindadas eran inferiores en número y calidad a las alemanas, y su doctrina de empleo era anticuada.
La dependencia de la infantería y la artillería estática hizo que el ejército francés fuera lento y vulnerable a los ataques rápidos y coordinados de los alemanes. Tercero, el Plan Dyle, que desplegó las fuerzas francesas en Bélgica, dejó las Ardenas peligrosamente desprotegidas. Esta decisión permitió a las fuerzas alemanas atravesar las Ardenas con facilidad, flanqueando la línea Maginot y rodeando al ejército francés. La falta de una reserva estratégica móvil impidió a los franceses responder eficazmente a la ofensiva alemana. Cuarto, falta de comunicación y coordinación. La comunicación entre los altos mandos franceses fue deficiente, lo que provocó confusión y retrasos en la respuesta al ataque alemán. La falta de coordinación entre las diferentes ramas del ejército francés también contribuyó al caos y la ineficacia. También hay que tomar en cuenta la falta de capacidad de adaptación a los rápidos cambios del campo de batalla. Y quinto, liderazgo político débil. La inestabilidad política de la Tercera República Francesa debilitó la capacidad del gobierno para tomar decisiones rápidas y efectivas. La división política y social de Francia impidió la formación de un frente unido contra la agresión alemana. La falta de voluntad para enfrentar el rearme alemán y la creciente amenaza nazi fue otro factor que influyó negativamente. Los errores de liderazgo francés, tanto militares como políticos, jugaron un papel crucial en la derrota de 1940. El aferramiento a doctrinas obsoletas, la falta de preparación para la guerra mecanizada, los errores estratégicos, la falta de comunicación y coordinación, y el liderazgo político débil contribuyeron a la rápida y devastadora caída de Francia. La superioridad alemana en varios aspectos clave jugó un papel decisivo en la rápida derrota de Francia en 1940. Esta superioridad se manifestó tanto en el ámbito militar como en el estratégico y tecnológico, y contribuyó significativamente al éxito de la Blitzkrieg alemana. La superioridad tecnológica y táctica. Blitzkrieg. Alemania desarrolló y perfeccionó la táctica de la guerra relámpago, Blitzkrieg, que combinaba el uso de tanques, aviones y infantería móvil para lograr avances rápidos y decisivos. Esta táctica superó las estrategias defensivas estáticas de Francia, que se basaban en la línea Maginot. Armamento. Los tanques alemanes, como el Panzer, eran más modernos y eficientes que los tanques franceses. La Luftwaffe alemana tenía una clara superioridad aérea, lo que les permitió apoyar las operaciones terrestres y bombardear las posiciones francesas. La comunicación alemana era superior, lo cual permitió que sus unidades se coordinaran de una manera mucho más eficiente. La superioridad estratégica. Plan Manstein. El Plan Manstein, que consistía en un ataque a través de las Ardenas, tomó por sorpresa a los franceses, que consideraban ese terreno intransitable para los tanques. Esta maniobra permitió a los alemanes flanquear la línea Maginot y rodear al ejército francés. El ejército alemán era mucho más móvil que el francés, lo que les permitió avanzar rápidamente y explotar las debilidades en las defensas francesas. La superioridad en liderazgo y entrenamiento. Los líderes militares alemanes, como Heinz Guderian, eran innovadores y estaban dispuestos a asumir riesgos. En contraste, el alto mando francés se aferró a doctrinas obsoletas y mostró una falta de flexibilidad. Las tropas alemanas estaban mejor entrenadas y motivadas que las francesas. La experiencia de las tropas alemanas en la Guerra Civil Española también ayudó a que se mejoraran sus tácticas y desempeño. Los factores psicológicos. La moral de las tropas alemanas era alta, impulsada por las victorias tempranas y la confianza en su liderazgo. En contraste, la moral de las tropas francesas se vio afectada por la rápida pérdida de territorio y la falta de confianza en sus líderes. La combinación de superioridad tecnológica, táctica, estratégica y de liderazgo permitió a Alemania lograr una victoria rápida y decisiva sobre Francia. Para entender la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, es crucial examinar el contexto histórico que la precedió, especialmente las secuelas de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Estos eventos sembraron las semillas del resentimiento alemán y crearon un ambiente propicio para el ascenso del nazismo. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, fue un conflicto devastador que dejó a Europa profundamente traumatizada. Francia, que había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, buscaba asegurar su seguridad futura. La guerra también generó un profundo resentimiento en Alemania, que se sintió humillada por la derrota y las duras condiciones impuestas por los vencedores. El Tratado de Versalles.
Firmado en 1919, el Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo pérdida de territorios y colonias, reducción drástica de su ejército, pago de enormes reparaciones de guerra, cláusula de culpabilidad de guerra, que responsabilizaba a Alemania por el inicio del conflicto. Estas condiciones generaron un profundo resentimiento en Alemania, que se sintió injustamente castigada. El tratado fue visto como una humillación nacional y un obstáculo para la recuperación del país. El resentimiento alemán y el ascenso del nazismo. El resentimiento generado por el Tratado de Versalles creó un terreno fértil para el surgimiento de movimientos extremistas, como el nazismo. Adolf Hitler y el partido nazi aprovecharon el resentimiento alemán, prometiendo restaurar el orgullo nacional y revertir las condiciones del tratado. El nazismo ganó popularidad al prometer la recuperación económica, el rearme de Alemania y la expansión territorial. Como esto contribuyó a la derrota de Francia. Debilidad de la posición francesa. Francia, traumatizada por la Primera Guerra Mundial, adoptó una postura defensiva, centrada en la línea Maginot. Esta mentalidad defensiva la hizo vulnerable a la táctica de la guerra relámpago alemana. La inestabilidad política interna francesa impidió una respuesta eficaz al creciente poder alemán. Fortaleza de la posición alemana. El resentimiento alimentó un deseo de revancha en Alemania, lo que impulsó el rearme y la expansión militar. El liderazgo de Hitler y la eficiencia de la Wehrmacht permitieron a Alemania superar las defensas francesas. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles crearon un ambiente de resentimiento en Alemania, que fue explotado por el nazismo. Esto, combinado con la debilidad de la posición francesa, contribuyó significativamente a la rápida derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La década de 1930 fue un periodo crítico que sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial, y en particular, para la devastadora derrota de Francia. El ascenso del nazismo en Alemania y su programa de rearme desafiaron directamente el orden establecido por el Tratado de Versalles, y las respuestas débiles de las potencias europeas, incluida Francia, allanaron el camino para la agresión alemana. La profunda humillación y el resentimiento provocados por el Tratado de Versalles. La crisis económica mundial que azotó a Alemania, generando desempleo y desesperación. La habilidad de Adolf Hitler para movilizar a las masas con su retórica nacionalista y populista. La debilidad de la República de Weimar, que no pudo contener el auge de los extremismos. Consolidación del poder. Hitler fue nombrado canciller en 1933, y rápidamente estableció una dictadura totalitaria. El nazismo promovió una ideología racista y expansionista, que buscaba restaurar la grandeza de Alemania. Hitler desafió abiertamente las restricciones militares impuestas por el tratado, iniciando un programa masivo de rearme. Se reconstruyó la Wehrmacht, se desarrolló una fuerza aérea poderosa, Luftwaffe, y se invirtió en la producción de tanques y otros armamentos modernos. Alemania reocupó la Renania en 1936, anexó Austria en 1938, Anschluss, y ocupó Checoslovaquia en 1939. Estas acciones demostraron la determinación de Hitler de expandir el territorio alemán y desafiar el orden europeo. El impacto en Francia. Debilidad y división. Francia, profundamente traumatizada por la Primera Guerra Mundial, adoptó una política de apaciguamiento hacia Alemania, esperando evitar otro conflicto. La inestabilidad política interna y las divisiones sociales debilitaron la capacidad de Francia para responder eficazmente al rearme alemán. La falta de inversión en nueva tecnología militar y la falta de actualización de las tácticas militares dejaron a Francia vulnerable a la guerra relámpago alemana. Falta de preparación. Francia confió en la línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas, en lugar de desarrollar una estrategia militar moderna y móvil. Esta mentalidad defensiva dejó a Francia vulnerable a la Blitzkrieg alemana, que se basaba en la rapidez y la sorpresa. La década de 1930 fue un periodo de creciente amenaza para Francia. El ascenso del nazismo y el rearme alemán desafiaron directamente el orden europeo, y la falta de respuesta efectiva de Francia contribuyó a su devastadora derrota en 1940. La política de apaciguamiento y la falta de preparación de Francia y Gran Bretaña fueron factores cruciales que contribuyeron a la debacle francesa en la Segunda Guerra Mundial. Estos dos aspectos se entrelazaron, generando una serie de decisiones y omisiones que resultaron desastrosas. La política de apaciguamiento. Definición y motivaciones.
La política de apaciguamiento fue una estrategia diplomática adoptada por Gran Bretaña y Francia en la década de 1930, cuyo objetivo principal era evitar una nueva guerra a gran escala con Alemania. Esta política se basaba en la creencia de que se podían satisfacer las demandas de Adolf Hitler y el régimen nazi mediante concesiones, evitando así un conflicto armado. Las motivaciones detrás de esta política eran complejas, incluyendo el trauma de la Primera Guerra Mundial, el temor a otra guerra devastadora, la preocupación por la crisis económica y la subestimación de las ambiciones de Hitler. Consecuencias. La política de apaciguamiento permitió a Hitler consolidar su poder y expandir el territorio alemán sin enfrentar una resistencia significativa. El ejemplo más notorio de esta política fueron los acuerdos de Múnich en 1938, donde Gran Bretaña y Francia permitieron la anexión de los Sudetes checoslovacos por parte de Alemania. Esta política reforzó la percepción de Hitler de que las potencias occidentales carecían de voluntad para oponerse a sus agresiones, alentándolo a seguir adelante con sus planes expansionistas. La falta de preparación. Francia, traumatizada por la Primera Guerra Mundial, adoptó una estrategia defensiva centrada en la línea Maginot. Esta mentalidad defensiva llevó a una falta de inversión en tecnologías militares modernas y a la negligencia en el desarrollo de tácticas de guerra móviles. La inestabilidad política interna y las divisiones sociales debilitaron aún más la capacidad de Francia para prepararse para la guerra. Gran Bretaña, aunque preocupada por el rearme alemán, también se vio limitada por las restricciones presupuestarias y la opinión pública pacifista. La modernización del ejército británico fue lenta, y al estallar la guerra, no estaba completamente preparado para enfrentar la Blitzkrieg alemana. Consecuencias combinadas. La combinación de la política de apaciguamiento y la falta de preparación dejó a Francia y Gran Bretaña en una posición extremadamente vulnerable cuando Alemania lanzó su ofensiva en 1940. La falta de una respuesta contundente a las agresiones alemanas anteriores reforzó la confianza de Hitler y debilitó la moral de las fuerzas aliadas. La política de apaciguamiento y la falta de preparación fueron errores estratégicos graves que permitieron a Alemania fortalecerse y lanzar una guerra devastadora. La estrategia militar francesa, arraigada en una mentalidad defensiva y caracterizada por una notable falta de movilidad, contribuyó significativamente a su rápida derrota ante la Alemania nazi en 1940. La brutal experiencia de la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial dejó una profunda huella en la psique militar francesa. Esta experiencia fomentó una mentalidad defensiva, centrada en la construcción de fortificaciones y la conservación de vidas humanas. La línea Maginot, una extensa red de fortificaciones a lo largo de la frontera oriental de Francia, se convirtió en el símbolo de esta mentalidad defensiva. Se creía que esta línea proporcionaría una defensa impenetrable contra cualquier invasión alemana, permitiendo a Francia luchar una guerra de desgaste. Consecuencias. Esta mentalidad defensiva llevó a descuidar el desarrollo de tácticas ofensivas y la inversión en fuerzas móviles. El ejército francés se preparó para una guerra estática, similar a la Primera Guerra Mundial, en lugar de la guerra relámpago, Blitzkrieg, que Alemania emplearía. La falta de movilidad. Dependencia de la infantería y la artillería. El ejército francés dependía en gran medida de la infantería y la artillería estática, lo que lo hacía lento y poco flexible. Sus divisiones blindadas eran menos numerosas y tecnológicamente inferiores a las alemanas, y su doctrina de empleo era obsoleta. Falta de mecanización. El ejército francés carecía de la movilidad y la mecanización necesarias para contrarrestar la rápida ofensiva alemana. La falta de vehículos blindados y de transporte motorizado limitó la capacidad del ejército francés para maniobrar y responder a los ataques alemanes. Consecuencias. La falta de movilidad dejó al ejército francés vulnerable a la Blitzkrieg alemana, que se basaba en ataques rápidos y coordinados de tanques y aviones. El ejército francés fue incapaz de mantener el ritmo del avance alemán, lo que llevó a su rápido colapso. Errores estratégicos. El Plan Dille. El Plan Dille, que desplegó las fuerzas francesas en Bélgica, dejó las Ardenas peligrosamente desprotegidas. Esta decisión permitió a las fuerzas alemanas atravesar las Ardenas con facilidad, flanqueando la línea Maginot y rodeando al ejército francés. Falta de reservas móviles. La falta de una reserva estratégica móvil impidió a los franceses responder eficazmente a la ofensiva alemana. La falta de coordinación en los mandos militares, y la falta de capacidad de reacción ante los acontecimientos, fue un factor determinante en la derrota. La estrategia militar francesa,
caracterizada por una mentalidad defensiva y una falta de movilidad, fue un factor clave en su rápida derrota en 1940. La confianza excesiva en la línea Maginot, la dependencia de la infantería y la artillería, y los errores estratégicos dejaron al ejército francés vulnerable a la Blitzkrieg alemana. El Plan Dyle fue una estrategia militar clave adoptada por Francia, con el apoyo de Gran Bretaña, en anticipación de una posible invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su ejecución resultó ser un error estratégico crítico que contribuyó significativamente a la rápida derrota de Francia en 1940. El plan se basaba en la premisa de que Alemania repetiría la estrategia de la Primera Guerra Mundial, invadiendo a través de Bélgica. Preveía el despliegue de las fuerzas aliadas, incluyendo las mejores divisiones francesas, hacia el río Dyle en el centro de Bélgica, para establecer una línea defensiva y enfrentarse al avance alemán. La idea era crear una barrera sólida que detuviera el avance alemán, permitiendo a los aliados luchar una batalla decisiva en territorio belga. El error estratégico. Subestimación de las Ardenas. El error fatal del Plan Dyle fue la subestimación de la capacidad alemana para atravesar el denso bosque de las Ardenas. Los estrategas franceses consideraban que el terreno era intransitable para los tanques y las divisiones blindadas alemanas. Esta suposición errónea dejó un punto débil crítico en la defensa francesa. Concentración de fuerzas. Al concentrar sus mejores fuerzas en Bélgica, los franceses dejaron las Ardenas peligrosamente desprotegidas. Cuando los alemanes lanzaron su ofensiva a través de las Ardenas, encontraron una resistencia débil y pudieron avanzar rápidamente hacia el corazón de Francia. Este movimiento envolvió a las fuerzas aliadas desplegadas en Bélgica, dejándolas en una posición vulnerable. Movilidad alemana. La velocidad de la Blitzkrieg alemana superó por mucho la capacidad de movimiento de las tropas francesas que se desplazaban a Bélgica. Esto provocó que las tropas francesas fueran rebasadas y aisladas. Consecuencias de la derrota. La rápida penetración alemana a través de las Ardenas y el subsiguiente envolvimiento de las fuerzas aliadas llevaron al colapso de la defensa francesa. La batalla de Dunkerque, donde las fuerzas británicas y francesas fueron evacuadas, fue una consecuencia directa del fracaso del Plan Dyle. La derrota resultante condujo a la ocupación de Francia por la Alemania nazi y a la creación del régimen de Vichy. El Plan Dyle, con su énfasis en defender Bélgica y su subestimación de las Ardenas, fue un error estratégico costoso que contribuyó significativamente a la rápida derrota de Francia en 1940. La invasión alemana de Francia en 1940 fue un ejemplo de la guerra relámpago, Blitzkrieg, en su máxima expresión, y el Plan de Manstein, con su audaz maniobra a través de las Ardenas, fue el factor decisivo que condujo a la rápida derrota francesa. El Plan de Manstein. Una alternativa audaz. Originalmente, el plan alemán era una repetición del Plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial, que implicaba un ataque a través de Bélgica y los Países Bajos. Sin embargo, el general Erich von Manstein propuso una alternativa audaz, un ataque a través de las Ardenas, un denso bosque que los franceses consideraban intransitable para los tanques. Este plan, conocido como Sichel-Schmidt, corte de hoz, buscaba sorprender a los franceses y rodear a sus fuerzas principales. La maniobra a través de las Ardenas. El plan de Manstein se basaba en la idea de que un rápido avance de las divisiones blindadas alemanas a través de las Ardenas permitiría a la Wehrmacht alcanzar el río Mosa y luego avanzar hacia el Canal de la Mancha. Esta maniobra aislaría a las fuerzas aliadas desplegadas en Bélgica, dejándolas vulnerables a la destrucción. La velocidad fue un factor crucial en este plan. La guerra relámpago alemana se basaba en ataques rápidos y coordinados de tanques y aviones, para superar las defensas enemigas. El impacto en la derrota francesa. Sorpresa y rapidez. La maniobra alemana a través de las Ardenas tomó por sorpresa a los franceses, que habían concentrado sus fuerzas en Bélgica, según el Plan Dyle. La velocidad del avance alemán superó con creces las expectativas francesas, lo que provocó confusión y pánico en el alto mando francés. Aislamiento y envolvimiento. El avance alemán hacia el Canal de la Mancha aisló a las fuerzas aliadas en Bélgica, lo que llevó a la batalla de Dunkerque y la evacuación de las fuerzas británicas. Las fuerzas francesas restantes fueron rodeadas y rápidamente derrotadas, lo que condujo a la rendición de Francia. Consecuencias. La rápida derrota de Francia conmocionó al mundo y permitió a la Alemania nazi consolidar su control sobre Europa Occidental. Este hecho demostró la importancia de la movilidad y la flexibilidad en la guerra moderna, y marcó el fin de la era de las fortificaciones estáticas.
El plan de Manstein y la audaz maniobra alemana a través de las Ardenas fueron factores decisivos en la rápida derrota de Francia. La sorpresa, la velocidad y el envolvimiento estratégico permitieron a la Wehrmacht superar las defensas francesas y lograr una victoria decisiva. La rapidez del avance alemán, el colapso de las defensas francesas, la batalla de Dunkerque y la evacuación británica fueron eventos cruciales que contribuyeron a la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Estos acontecimientos revelaron las debilidades estratégicas y tácticas de los aliados y la eficacia de la guerra relámpago alemana. Rapidez del avance alemán y colapso de las defensas francesas. Blitzkrieg. La guerra relámpago alemana, o Blitzkrieg, se caracterizó por ataques rápidos y coordinados de tanques, aviones y infantería móvil. Esta táctica superó las defensas estáticas francesas y creó confusión y pánico en el ejército francés. Penetración de las Ardenas. El avance alemán a través de las Ardenas, un terreno considerado intransitable, tomó por sorpresa a los franceses. Las divisiones blindadas alemanas avanzaron rápidamente, rompiendo las líneas defensivas francesas y llegando al Canal de la Mancha. Colapso. La velocidad y la fuerza del avance alemán provocaron el colapso de las defensas francesas. Las fuerzas francesas, mal equipadas y superadas en número, fueron incapaces de detener el avance alemán. La batalla de Dunkerque y la evacuación británica. Acorralamiento. El avance alemán aisló a las fuerzas aliadas, incluyendo la Fuerza Expedicionaria Británica, BEF, en la ciudad costera de Dunkerque. Las fuerzas aliadas se encontraron atrapadas, con el mar a sus espaldas y el ejército alemán presionando desde el frente. Operación Dinamo. La Operación Dinamo fue una operación de evacuación masiva que rescató a más de 330.000 soldados aliados de Dunkerque. La evacuación fue un éxito notable, pero dejó atrás gran cantidad de equipo militar y debilitó aún más la capacidad de los aliados para defender Francia. Consecuencias. La evacuación de Dunkerque salvó a la vez de la destrucción, pero significó la pérdida de gran parte del ejército francés. La batalla de Dunkerque fue una derrota estratégica para los aliados y allanó el camino para la rendición de Francia. Contribución al fracaso de Francia. Debilidad estratégica. La rapidez del avance alemán expuso las debilidades de la estrategia defensiva francesa. La falta de movilidad y la dependencia de las fortificaciones estáticas dejaron a Francia vulnerable a la Blitzkrieg alemana. Pérdida de tropas y equipo. La batalla de Dunkerque resultó en la pérdida de un gran número de tropas y equipo militar, debilitando aún más la capacidad de Francia para resistir la invasión alemana. Impacto psicológico. La rápida derrota y la evacuación de Dunkerque tuvieron un impacto devastador en la moral francesa. La rendición de Francia poco después demostró el impacto psicológico que la rapidez del avance alemán tuvo en el pueblo francés. La rendición de Francia en 1940 marcó un periodo oscuro en su historia, caracterizado por la división política y la colaboración con el régimen nazi. Sin embargo, también fue el comienzo de un movimiento de resistencia que finalmente contribuyó a la liberación del país. División del gobierno francés, Pétain y de Gaulle. El armisticio y el régimen de Vichy. Tras la rápida invasión alemana, el gobierno francés, liderado por el mariscal Philippe Pétain, firmó un armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940. Este armisticio dividió a Francia en dos zonas, una zona ocupada por Alemania y una zona libre en el sur, gobernada por el régimen de Vichy. El régimen de Vichy, encabezado por Pétain, adoptó una política de colaboración con el régimen nazi, lo que generó una profunda división en la sociedad francesa. Charles de Gaulle y la Francia libre. En contraste con Pétain, el general Charles de Gaulle rechazó el armisticio y llamó a la resistencia en su famoso discurso del 18 de junio de 1940. De Gaulle estableció la Francia libre, un gobierno en el exilio que buscaba continuar la lucha contra la Alemania nazi. La Francia libre organizó la resistencia francesa, tanto dentro como fuera de Francia, y desempeñó un papel crucial en la liberación del país. Consecuencias de la división. La división del gobierno francés entre Pétain y de Gaulle creó una profunda fractura en la sociedad francesa. La colaboración del régimen de Vichy con los nazis generó resentimiento y odio, mientras que la resistencia liderada por de Gaulle inspiró esperanza y determinación. Esta división contribuyó a la inestabilidad en Francia durante la guerra. La redención de Francia. La resistencia francesa. A pesar de la colaboración del régimen de Vichy, muchos franceses se unieron a la resistencia, participando en actividades de sabotaje, espionaje y lucha armada.
La resistencia francesa desempeñó un papel crucial en la liberación del país, proporcionando información a los aliados y debilitando la ocupación alemana. La liberación. El desembarco de Normandía en junio de 1944 marcó el comienzo de la liberación de Francia. Las fuerzas aliadas, con el apoyo de la resistencia francesa, avanzaron hacia el interior del país, liberando ciudades y pueblos. La liberación de París en agosto de 1944 simbolizó el fin de la ocupación alemana y el renacimiento de Francia. Legado. La redención de Francia fue un proceso doloroso y complejo, marcado por la división y el conflicto. Sin embargo, la resistencia francesa y el liderazgo de De Gaulle demostraron la determinación del pueblo francés de recuperar su libertad y su dignidad. La división del gobierno francés entre Pétain y De Gaulle contribuyó al caos y la confusión durante la ocupación alemana. Sin embargo, la resistencia francesa y la liberación del país demostraron la capacidad de Francia para superar la adversidad y renacer de las cenizas. El armisticio y la ocupación alemana fueron eventos cruciales en la derrota de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, que marcaron el inicio de un periodo oscuro en la historia francesa. El armisticio del 22 de junio de 1940. Contexto: tras la rápida y devastadora invasión alemana, el gobierno francés, liderado por el mariscal Philippe Pétain, se vio obligado a buscar un armisticio con Alemania. El armisticio se firmó el 22 de junio de 1940 en Compiègne, en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su rendición en la Primera Guerra Mundial. Este acto simbólico fue una humillación para Francia. Francia quedó dividida en dos zonas, una zona norte y oeste ocupada por Alemania, y una zona sur libre, gobernada por el régimen de Vichy. Se impusieron fuertes restricciones militares a Francia, incluyendo la reducción de su ejército. Francia se comprometió a pagar grandes sumas de dinero para cubrir los costos de la ocupación alemana. La ocupación alemana y el régimen de Vichy. La zona ocupada por Alemania quedó bajo el control directo de la Wehrmacht. La vida cotidiana de los franceses se vio afectada por las restricciones, la escasez y la represión. Régimen de Vichy. El gobierno de Vichy, liderado por Pétain, adoptó una política de colaboración con el régimen nazi. Esta colaboración incluyó la participación en la persecución de judíos y la cooperación económica con Alemania. A pesar de la colaboración del régimen de Vichy, surgió un movimiento de resistencia que luchó contra la ocupación alemana. Charles de Gaulle, desde el exilio, lideró la Francia libre y organizó la resistencia. El armisticio y la ocupación dividieron profundamente a la sociedad francesa, creando tensiones y conflictos internos. La colaboración del régimen de Vichy con los nazis manchó la reputación de Francia y generó resentimiento. La resistencia francesa desempeñó un papel crucial en la lucha contra la ocupación, pero también fue objeto de represalias por parte de los alemanes. La liberación de Francia en 1944, con la ayuda de las fuerzas aliadas y la resistencia francesa, marcó el final de la ocupación y el comienzo de la redención de Francia. El armisticio y la ocupación alemana fueron eventos traumáticos en la historia de Francia, que dejaron un legado duradero en la sociedad francesa. La caída de Francia en 1940 fue un acontecimiento complejo, resultado de una confluencia de factores militares, políticos, sociales y psicológicos. Alemania poseía una fuerza blindada más moderna y mejor coordinada que la francesa. Los tanques Panzer alemanes eran superiores en velocidad y potencia de fuego a los tanques franceses. La Luftwaffe alemana tenía una clara superioridad aérea, lo que les permitió obtener el control del espacio aéreo y proporcionar apoyo crucial a las fuerzas terrestres. La Blitzkrieg alemana, con su énfasis en la velocidad, la movilidad y la coordinación, superó las defensas estáticas francesas. Las tácticas alemanas de envolvimiento y penetración profunda desestabilizaron las líneas francesas, creando confusión y pánico. Francia estaba profundamente dividida políticamente entre la izquierda y la derecha, lo que dificultaba la formación de un gobierno estable y una política exterior coherente. Las tensiones sociales, exacerbadas por la Gran Depresión, debilitaron aún más la cohesión nacional. El liderazgo militar francés se mostró rígido y poco innovador, aferrándose a doctrinas obsoletas y subestimando la capacidad alemana. La inestabilidad política y la falta de voluntad para tomar decisiones difíciles contribuyeron a la falta de preparación para la guerra. La experiencia de la Primera Guerra Mundial dejó una profunda cicatriz en la psique francesa, generando un sentimiento de pesimismo y una aversión a otro conflicto a gran escala. Este trauma influyó en la estrategia defensiva francesa, centrada en la línea Maginot y la evitación de bajas masivas.
Los franceses subestimaron la determinación y la capacidad de la Wehrmacht alemana, especialmente su habilidad para atravesar las Ardenas. Esta subestimación llevó a una falta de preparación y a una respuesta lenta y descoordinada ante el ataque alemán. La rápida penetración de las tropas alemanas y la efectividad de sus tácticas generó una baja moral en las tropas francesas, que se sintieron superadas en todo momento. La derrota de Francia fue el resultado de una compleja interacción de factores. La superioridad militar alemana, combinada con errores estratégicos franceses y divisiones internas, creó un escenario en el que la Blitzkrieg alemana pudo tener un efecto devastador. Además, los factores psicológicos, como el trauma de la Primera Guerra Mundial y la subestimación del enemigo, jugaron un papel importante en la falta de preparación y la respuesta ineficaz de Francia. La caída de Francia en la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias profundas y dejó un legado duradero, tanto para Francia como para el resto del mundo. Consecuencias y legado. La ocupación alemana y el régimen de Vichy dividieron a Francia, generando tensiones y conflictos internos. La colaboración con los nazis dejó una mancha en la historia francesa, pero también provocó el surgimiento de un fuerte movimiento de resistencia. Resistencia francesa y el papel de De Gaulle. Charles de Gaulle, desde el exilio, lideró la Francia libre y organizó la resistencia, desempeñando un papel crucial en la liberación del país. La resistencia francesa, compuesta por diversos grupos y personas, llevó a cabo acciones de sabotaje, espionaje y lucha armada, debilitando la ocupación alemana. La figura de Charles de Gaulle se convirtió en un símbolo de la resistencia y la determinación francesa. Liberación de Francia. El desembarco de Normandía en 1944, junto con el apoyo de la resistencia, marcó el comienzo de la liberación de Francia. La liberación de París simbolizó el fin de la ocupación y el renacimiento de Francia. Impacto global. La caída de Francia conmocionó al mundo y alteró el equilibrio de poder en Europa. La guerra demostró la importancia de la movilidad y la tecnología en la guerra moderna, y marcó el fin de la era de las fortificaciones estáticas. El conflicto llevó a la creación de nuevas potencias mundiales, como los Estados Unidos y la Unión Soviética. Legado duradero. La guerra dejó un legado de cicatrices emocionales y sociales en Francia, que tardaron décadas en sanar. Sin embargo, también demostró la resiliencia del pueblo francés y su capacidad para superar la adversidad. Lecciones aprendidas. Importancia de la preparación. La falta de preparación militar y la adopción de estrategias obsoletas fueron factores clave en la derrota francesa. La guerra demostró la necesidad de adaptarse a los cambios en la tecnología y las tácticas militares. Unidad nacional. La división interna de Francia debilitó su capacidad para resistir la agresión alemana. La guerra resaltó la importancia de la unidad nacional y la cohesión social en tiempos de crisis. Liderazgo fuerte. El liderazgo débil y la falta de voluntad para tomar decisiones difíciles contribuyeron a la derrota francesa. La guerra demostró la importancia de un liderazgo fuerte y decisivo en tiempos de guerra. Relevancia de la resistencia. La resistencia francesa demostró la relevancia de la población civil en contra de una fuerza invasora. La resistencia ayudó a debilitar las fuerzas de ocupación y contribuyó a la liberación del territorio francés. Datos y estadísticas clave. La línea Maginot costó miles de millones de francos y se construyó durante más de una década. Alemania invadió Francia con más de 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones. La batalla de Francia duró solo 6 semanas. Francia perdió más de 90.000 soldados en la batalla. Millones de franceses fueron tomados como prisioneros. La caída de Francia en 1940 es un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la falta de preparación, la división interna y el liderazgo deficiente. Nos enseña que las naciones deben estar atentas a las amenazas externas, pero también a las debilidades internas que pueden socavar su seguridad. La historia nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad, la adaptabilidad y la capacidad de aprender de los errores del pasado. Solo al comprender y reflexionar sobre estos eventos podemos esperar evitar repetir los mismos errores en el futuro. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre este tema. ¿Qué otras lecciones creen que podemos aprender de la caída de Francia? ¿Tienen alguna pregunta o comentario adicional? Si les interesó este vídeo, les recomiendo que vean mis otros vídeos. Así que asegúrense de suscribirse para no perderse ninguno.